Bueno, pues bienvenidos a esta peña original Paco Alba, donde el Aula de Cultura del Carnaval de Cádiz pues va a continuar con la segunda muestra virtual de Carnaval, hoy con todo un maestro en temas de estudios carnavalescos, sobre todo en el plano de la música, ¿no? de Faustino Núñez. Antes de presentarlo a él, pues en nombre del Aula de Cultura, pues agradecer a la peña original Paco Alba el que haya cedido sus magníficas instalaciones para esta conferencia. Mi querido presidente Antonio Montiel, que estos días se está haciendo ciertamente popular en distintos foros carnavalescos por distintos motivos, me ha dado un currículum extensísimo de Faustino que yo no lo voy a leer porque él se niega y porque estáis aquí para escucharlo a él y vosotros en vuestras casas pues para lo mismo, ¿no? Pero sí es verdad que habría que indicar, pues, habría que dar algunas puntualizaciones sobre su vida profesional, ¿no? Él me ha pedido que, eso sí, que diga que él nació hace ya tantos años en Vigo. 51. Para ser más exactos. Y bueno, y que indicara pues que ha trabajado con Antonio Gades. Luego he leído por aquí, que me ha parecido muy interesante, entre otras cosas, bueno, pues que redactó los libretos de las nuevas ediciones que se han ido haciendo de los discos de Paco de Lucía y de Camarón de la Isla, ¿no? Él ha participado en muchísimos congresos, en muchísimas jornadas que tienen relación con el carnaval. En la actualidad es profesor del Conservatorio de Córdoba y también forma parte del cuerpo docente del Aula de Flamencología de la Universidad de Cádiz. Así que bueno, os dejo con él y una cosa es que estemos callados y otra que se le puede dar un fuerte aplauso. Muchas gracias. Gracias al Aula de Cultura de Carnaval por invitarme otra vez a estar con ustedes, que siempre es un placer para mí. Me encanta estar con buenos amigos que conozco, algunos de vosotros ya habéis escuchado las cosas que voy a contar algunas veces. También es todo un honor que esté aquí Julio Pardo escuchándome, al que admiro muchísimo, y bueno, y mi amigo Antonio Barberán, que también me encanta que venga aquí a escuchar, que es el que más sabe de flamenco en el mundo. ¿Y en Cádiz? En Cádiz y en el mundo. El flamenco de Cádiz, por supuesto. Bueno, la charla la hemos titulado, creo, Origen y evolución del tango. Claro, cuando uno habla de tango, si está en Cádiz, piensa en el tango gaditano. Si estuviéramos en Buenos Aires y uno dice origen y evolución del tango, dice, pues, va a hablar sobre la origen y evolución del tango argentino. Si estuviésemos en Málaga, pues la evolución del tango malagueño o de los tangos flamencos, ¿no? Yo voy a hablar del origen y evolución del tango como patrón rítmico. El tango es algo tan sencillo como esto. Algo tan sencillo como ese patrón. En musicología se llama patrón de tango, que también es el patrón que sirve de base a la habanera, ¿no? Todas las habaneras tienen un patrón de tango, como lo tiene el pasodoble español. Y lo tiene, bueno, pues hasta el reggaetón, ¿no? El tango quizá es el patrón rítmico que más se ha extendido por el mundo entero y logró de alguna forma aunar los ideales musicales de muchas comunidades muy distintas, sobre todo las hispanas. ¿Dónde surge el tango? Todas las investigaciones que se han hecho, sobre todo hay que destacar la que hizo José Luis Ortiz Nuevo, que hizo un vaciado importante de la prensa del 19, cubana y sevillana preferentemente. Bueno, pues encontró los primeros tangos de los que se hacen mención como música, porque yo tuve la suerte de encontrar, bueno, la suerte, después de 5 años metido en un sótano en el Conde-Duque de Madrid, analizando partituras del siglo XVIII, encontré una tonadilla
de la que ya di buena cuenta aquí hace años en el Congreso del Carnaval, que se llama La Anónima, compuesta por un compositor gaditano, por supuesto olvidado, que se llama Tomás Abril, que era guitarrista con obligación de cantar en las compañías del Teatro de la Cruz y del Príncipe en Madrid la segunda mitad del siglo XVIII. Tomás Abril compuso, entre otras tonadillas, una que se llamaba La Anónima, y en La Anónima yo encontré unas seguidillas que dicen: los andaluces en sus tangos graciosos sus chistes lucen. Claro, en una fecha como 1779, que es esta tonadilla, cuando en teoría el tango como tal música, como tal patrón, surge aproximadamente hacia los años 20 del siglo XIX, esto se remontaba 40 años hacia atrás. Claro, uno lee la partitura, son partituras manuscritas, lee la partitura y ve que no es un tango, lo que se hace es mención al tango como lo que dice la letra, ¿no? Los andaluces en sus tangos graciosos sus chistes lucen. O sea que antes de que el tango fuese música, el tango ya, por lo menos para un gaditano como Tomás Abril, era algo que ilustraba los chistes de la gente. O sea que en teoría podríamos decir que ya en un protocarnaval, un carnaval que aún no existía como hoy lo conocemos, pero ya se refería al tango como algo donde lucir los chistes, ¿no? Aunque la música sobre la que hace Tomás Abril esto, como os digo, son unas seguidillas, o sea, es compás de 3×4 y no tiene que ver con lo que hoy conocemos como tango. Después encontré otra de Antonio Cairón, que fue un coreógrafo y bailarín muy famoso en la primera mitad del 19, que se llama La Espada Feliz, y en La Espada Feliz me encuentro también un número que es tango, y es de 1816, y en ese tango de Cairón está escrito en 3×8, pero ya se puede apreciar en cierta forma el carácter de lo que después sería el tango. El tango como tal nombre a una música lo encontramos en Cuba en los años 20. En los años 20 aparecen unos tanguitos que se llaman la guanábana, la lotería y la limoná. Aparecen citados en un artículo que recuperó Ortiz Nuevo, en donde dicen que se hacían unos tanguitos el día negro. El día negro en Cuba era el 6 de enero, el Día de Reyes, que era el día en que las autoridades cubanas dejaban a los esclavos pues hacer sus músicas por la calle. Y se dice que en esas fiestas se tocaban unos tamborcitos que les llamaban tangos y que la música que hacían eran los tangos. Bueno, sobre la guanábana no tenemos partitura de la guanábana ni de la limoná. Sabemos que la limoná decía: tú no eres nada, tú no eres nada, tú no eres chicha ni limoná. Y bueno, son las pistas que tenemos. Después también hay un género musical que se llama el cocoyé. El cocoyé sí era un género carnavalesco que se hacía pues en la capital carnavalesca de Cuba, que es Santiago de Cuba. En el cocoyé lo que se hacía era una música sobre el cinquillo. El cinquillo le llaman los cubanos a este patrón. Y sobre ese patrón rítmico hacían ellos el cocoyé. Este patrón, si lo subdividimos y lo hacemos simple, sería que los cubanos le llaman tresillo. Tenemos entonces el cinquillo y el tresillo, que como podéis escuchar está muy emparentado con el patrón de tango. O sea, es lo que en musicología Daniel Orozco, el doctor Daniel Orozco de la Universidad de Santiago, le llama variaciones recíprocas de un patrón. Sé que estas palabrotas un poco hablando de música, pero vamos, entendéis que un patrón rítmico se puede mostrar de varias formas, ¿no? El patrón de tango tú lo puedes hacer completo o hacer una variación sobre él, que sería, por ejemplo, o sea, lo que me como es el 1 y el 3, dejo el 2 y el 4. Es decir, que todas las variantes que se hagan sobre ese patrón sigue siendo el tango.
La historia oficial, me refiero a la historia que ha escrito la historiografía de la música, encabezada sobre todo por el escritor cubano Alejo Carpentier y amplificada mucho por uno de sus admiradores, que era Cabrera Infante. Dice esta historia, que cuando hubo la rebelión en Haití, en los años 80 del siglo XVIII, los franceses que habitaban Haití huyeron de Haití y se fueron a Santiago de Cuba. Y ahí llevaron los franceses la contradanse, ¿no? La contradanza. Y claro, de ahí surge el tango y el cocoyé. Yo siempre que he leído esta teoría de Alejo Carpentier, que como su nombre dice era francés, era de origen francés, me sorprendió porque si la rebelión de los haitianos fue, creo que en el 83 o 87, es decir, 250 años después de que llegaran los españoles a Santiago, esa teoría parece que dice que los españoles estábamos esperando así, de brazos cruzados, a que vinieran los franceses a enseñarnos la contradanza y hacer el tango, ¿no? Claro, como España siempre ha ocupado un puesto en la división de los grandes países musicales, ha estado siempre al final. Yo siempre digo que cuando busquéis en una enciclopedia de música, España, buscar al final. Si no aparece, no busquéis ya, porque es que ya no hablan de España. Es un complejo que tenemos, pues no sé por qué, la verdad, porque si hay un país musical entre los europeos es España, y entre todas las regiones de España, sin duda Andalucía, y entre todas las ciudades andaluzas, no es por estar aquí, todo el mundo lo sabe, que es Cádiz. Ahora hablaba yo con mi amigo Antonio sobre cómo es posible que haya conservatorios superiores en Córdoba, en Málaga, en Granada y en Sevilla. Y no lo hay. En Cádiz no hay un conservatorio superior de música, ¿no? Cuando es la ciudad de la música. Cuando Javier Osuna me encargó el prólogo de su libro Cádiz, cuna de dos cantes, yo lo titulé La otra ciudad de la música. Yo viví casi una década en Viena, que está considerada la ciudad de la música, y que sin duda Viena es una ciudad que lo tiene bien acreditado el ser ciudad de la música, pero claro, en Viena la música se aprende en las academias, en las escuelas, en los conservatorios. En Cádiz la música se aprende en las calles, de alguna forma. Pero yo no sé por qué a estas alturas de siglo, en el 2012, aún no se abandera desde Cádiz el potencial musical que tiene este pueblo. Es que es incomparable. No hay una ciudad que tenga tanta musicalidad como esta bendita tierra. Y no hay más que venirse en carnaval por aquí para ver a toda una ciudad cantando y tocando, aparte de ensayar tantos meses, etc. Creo que no se valora, pero bueno, ya he hablado tantas veces, he protestado tantas veces, me he quejado ante todo el mundo de que es incomprensible que no se abandere desde aquí la música como una de las potencias industriales. Industriales, me refiero, de puestos de trabajo y de gente trabajando de verdad en la música, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a meter ahí porque os doy un meeting. La verdad es que estos patrones que llegan a Santiago de Cuba o que se gestan en Santiago de Cuba y que después dan lugar al son cubano y que darán lugar a la canción habanera, porque ese tango cuando llega a La Habana desde Santiago se le llama danza primero, después se llama danza habanera y después se le llama simplemente habanera. De las habaneras no voy a hablar, porque si hay un repertorio que se ha extendido por toda la cultura hispana es precisamente la habanera, y particularmente en España ha sido muy cultivada, sobre todo pues en el País Vasco. Cualquiera diría que las bilbainadas, por ejemplo, son habaneras, ¿no? Los catalanes, con todo lo que no les gusta España, tienen una retranca enorme con la habanera, y ellos han cantado, los marineros catalanes, habanera siempre, y aún se hacen esos festivales, y quizá el más conocido hoy es el de Torrevieja, que es el que se sigue haciendo, pero vamos, que las habaneras se cantan en la Castilla profunda, en toda la costa española, y por supuesto en su versión genuina también en Cádiz. Yo encontré una noticia en un diario de 1886 que decía: este año saldrán las agrupaciones de carnaval con su repertorio de danzas
valses y tangos. Me llamó la atención sobre todo lo de las danzas y los valses. Como danzas entendí que serían las habaneras, ¿no? Pero los valses, que es un 3x4, claro, cuando uno piensa en vals, cuando uno piensa realmente en 3x4 y está en Cádiz, se acuerda pues del 3x4 que todo el mundo habla aquí. Que a mí, cuando yo llegué a Cádiz, el primer carnaval que yo vi fue el del año 94, que ganaron las viudas, ¿no? Y me acuerdo que cantaban aquello: ya llega el 3x4, el 3x4, bueno. Y yo contaba 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Y decía, ¿pero por qué dicen 3x4 si es 4x4? Al principio yo lo achaqué a que, como en Cádiz los cuartetos son de 3, pues yo decía, será cosa de ellos. O son de 5, ¿no? Pues yo decía, será. Bueno, durante un tiempo yo decía, no, es que son 3 y la clave. Como llevan las claves los palitos, 3 y la clave 4. Bueno, hasta que conocí los pasodobles en 3x4 de Paco Alba. Y ya vi que ellos lo que hacían es que son valses realmente. Yo le pregunté a Villegas una vez, maestro, ¿esto cómo le llama usted a este pasodoble en 3x4? Y él me dijo, goyesco. Claro, yo entendí que se refería a estampas goyescas de Paco Alba, aunque Paco Alba antes de estampas goyescas ya había practicado el pasodoble en 3x4. Pero bueno, a lo que vamos. Cómo la danza habanera regresa y el tango regresa a España. Tenemos noticias desde los años 20 de un tango que aparece con distintos nombres: tango de negros, tango americano, el que más aparece, tango de los negros de los manglares de La Habana, siempre haciendo referencia a los afrocubanos. Ese tango, que llega en forma de canción a España en los años 20 aproximadamente del siglo XIX, se va aclimatando aquí, a las tierras hispanas, ¿no? Sobre todo en Cádiz, que es donde desembarca, y de alguna manera tienen la bandera para decir, se le quita el apellido de americano o de tango de negros y se empieza a llamar ya tango de Cádiz. Ese tango, que era sobre el que se zapateaba precisamente, el zapateado, se solía hacer sobre ese compás. Aún hoy ya apenas se baila zapateado, pero quien baila zapateado en el flamenco lo hace, como saben, sobre el ritmo del tanguillo de Cádiz, ¿no? Esto es debido a que es el único polirritmo de la música española, el tango de Cádiz. El tango de Cádiz, para realizarlo hay que superponer 3 rítmicas, una binaria y una ternaria, y encima un 6x8. O sea, el tango de Cádiz es como el resumen de una historia musical. Es la esencia rítmica de un proceso milenario, o vamos a decir centenario, de evolución. Porque la música, lo suelo decir muchas veces, como la energía, ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. Aquí quien diga que alguien se inventa algo está mintiendo como un bellaco. Todos los compositores, todos los autores, todos los músicos lo que hacen es transformar lo que ellos ya tienen, ¿no? Cuando uno compone un tango, pues no dice, voy a componer el tango, no, lleva un bagaje encima y ya sabe por dónde debe de ir ese tango, ¿no? Es decir, que aunque sí es verdad que se crean nuevas composiciones, pero no deja de ser toda la transformación y continua transformación de algo ya hecho. Entonces, cuando este tango llega aquí a España, se aclimata en Cádiz, se bifurca, por así decirlo. Hay 2 fórmulas de hacerlo. Una, digamos, negra, y otra, vamos a llamarle gallega. ¿Por qué gallega? Porque los cubanos, yo tuve la suerte de vivir un año en Cuba y aprender mucho de ellos, de música, por supuesto. Cuando venía a España todo el mundo me preguntaba por Fidel. Yo, la verdad, no estuve con Fidel. Ahora, lo que sí vi en Cuba es un pueblo musical como solo he encontrado aquí, en esta ciudad. Increíble lo de los cubanos. Y bueno, pues ellos le llaman, cuando la clave está, le llaman gallega, cuando la clave no está muy cuadrada, ¿no? Y si la clave está
le llaman africana, ¿no? Entonces digamos que el tango de Cádiz mantuvo la vena africana, la vena, y el tango, por ejemplo, de Málaga o de Sevilla hizo una cosa más galleguita. Os lo puedo explicar. Este es el tango de Cádiz, y en Sevilla, en cambio, el tango lo hace, mientras aquí, allí lo hacen como más machacón, chum, 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 chum. Mientras que aquí hacéis aquí, pum, pum, tiene más sabor, ¿no? Más sabor, es más sabroso el tango de Cádiz, ¿no? Lo que ocurre es que con estas cosas de que nos hemos vuelto tan serios, los españoles, pues parece que la gracia, lo que es simpático, pues es contrario a lo que es bueno. Aunque todo el mundo sabe que el humor es una cosa muy seria. Pero claro, como nos hemos vuelto tan serios, ¿no?, que dan ganas de dormir. En serio, que nos hemos vuelto, ¿no? Pero mal que Berlanga, bueno, pobre Berlanga ya ha fallecido, ¿no? Pero antes hablábamos del cine español, ¿no?, que esa gracia que tenía natural el cine español, que la ha perdido realmente. Y claro, no va nadie al cine español, va a ir a ver un coñazo de película, hombre. Y de ver una película, pues que le pasó a Almodóvar también. Almodóvar tuvo una época, bueno, no voy a hablar de cine, vale. Cuando este tanguillo se aclimata, por fin aquí, ya se hace tango gaditano, claro, interviene ahí los flamencos. Los flamencos, de alguna forma, la música del carnaval, en un principio, hablamos de los años 80, del 19, no la incluyeron en su repertorio, ¿no? La música, digamos el tango era una música reservada sobre todo para las zarzuelas. Hay que pensar que las zarzuelas, cuando el tango se integra ya en los 40 en la zarzuela, se convierte el tango o la habanera en el número predilecto del público, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, ahí va, Babilonio, que mareo. Un tanguito, ¿no? O ¿dónde va con mantón de cadena? ¿Dónde va con vestido chinero? Son tanguitos, ¿no? Habaneras. Esto en la zarzuela se convirtió, como digo, en el número predilecto de aquellas del Teatro Lírico Nacional, que tan olvidado está, por cierto. No sé cómo se hace un festival de música española y no se hace zarzuela. Esto es algo inaudito. Pero bueno, será que el Teatro Lírico Nacional es algo que no está muy de moda, ¿no? Cuando hay zarzuelas, como ustedes saben, que son deliciosas. Música de alto nivel, de gran nivel. Pero si no le damos valor a lo nuestro, pues así nos va. Bueno, entonces cuando en las zarzuelas hay que darse cuenta que en Cádiz el teatro principal, el Teatro del Balón y el Teatro del Circo, que eran los tres teatros más activos, tenían una actividad muy grande de zarzuelas, Barbieri, pues, Jerónimo Jiménez, muchos compositores que componían mucha obra lírica para el pueblo, ¿no? Y claro, la zarzuela tiene ese aire popular. Entonces el tanguito, la habanera, era el número predilecto. Realmente nosotros siempre pensamos que el tango de carnaval nace pues con el de las viejas ricas, por ser considerada uno de los coros más antiguos, ¿no? Y que en una de sus letras habla, ¿no?, de que el tango nos lo hizo. Cuando se incorpora esto a la música del carnaval, los flamencos dicen, ¿cómo podemos nosotros meter esta música en el flamenco? No es algo que se levantara un día Enrique el Mellizo y dijera, voy a meter el tango de carnaval en el flamenco. Pero si nosotros escuchamos las grabaciones antiguas de los tangos flamencos más antiguos, que el más antiguo se llamaba de los tientos, el tango de los tientos, que hoy se conoce como tientos. Las grabaciones más antiguas lo que hacen es el tango de Cádiz, hacen... ¿Eso qué es? Eso es el tango de carnaval, pero por medio. O sea, tocado en la tonalidad flamenca. Los tangos de carnaval...
los flamencos hacen esa misma rueda, pero en su tonalidad, que es la flamenca. Claro, para darle un poquito de hondura, tuvieron que ralentizar el tiempo. Que si esto lo hacemos rápido, volvemos otra vez. Volvemos al tango de carnaval. Es decir, que los tientos beben del ritmo del tango gaditano, le aplican la tonalidad de la seguirilla, o sea, el toque por medio, o de la vulgaridad, y se realizan sobre eso, después ya se binarizan, como hemos visto antes en lo que son los tangos flamencos propiamente dichos. Cuando se hacen en tono menor se llama farruca, o se hace el garrotín, o la milonga, o la vidalita, las colombianas, la zambra, o el taranto, que son estilos que utilizan todos el patrón de tango. Esto ha evolucionado, por supuesto, mucho, pero a mí me gusta escuchar los coros de carnaval cómo aún mantienen un espíritu rítmico del tango realmente espectacular. No sé si fue Julio Pardo el año pasado, creo que fue el año pasado, que dejaba un silencio, un momento, ¿no?, que era bestial, ese silencio, que se dejaba un momento que aparte creo que alguien gritó el día del primer día, justo ahí el cari, ¿no?, que entró perfecto, porque claro, queda la música flotando. En ese momento ahí tuvo Julio la pericia de aprovechar la rítmica del tango, sacándole un partido enorme con una respuesta del público, porque eso es algo que la música es todo transmisión. El buen músico no es el que toca mejor o toca peor, es el que mejor transmite, el que transmite. Entonces, cuando tú haces esas cosas y te quedas callado, ese silencio que se queda en el teatro, y cuando vuelve a entrar, eso todo el mundo hace ¡wow!, ¿no?, le llega al estómago. Y yo veo que en el tango de Cádiz, en los coros, se usan mucho estos recursos rítmicos con las paradas, con los silencios, ¿no? Porque de alguna forma es una forma africana de medir la música, africana en el sentido del dominio de la rítmica, ¿no? Cosa que no encuentras en otras provincias españolas, donde la música es más a tierra, ¿no? La música ¿no?, en las jotas, ¿no?, por ejemplo. En cambio, la jota de Cádiz, que se llama Alegría, hace es la misma jota, pero sabrosa. Aquí, no en vano, confluyen tres culturas enormes, la europea, la africana y la americana. Entonces, la situación geográfica de Cádiz, en mi opinión, fue la que propició que esta ciudad sea en música tan importante, como lo fue a La Habana por su situación geográfica también, por haber sido el lugar donde se reunía la flota para volver, como lo fue en su día Venecia y como lo fue Viena, que eran las puertas de Oriente, por así decirlo. O sea que todas las ciudades de gran potencia musical han tenido una historia geográficamente muy de encrucijada. Y si hay una encrucijada de la humanidad es esta, ¿no? Lo que pasa es que el paso del tiempo y los medios de comunicación hoy parece que nos han relegado otra vez. Cádiz fue el fin del mundo durante milenios hasta que de repente, de un día para otro, se convirtió en el centro del mundo, ¿no? Cuando hubo que quitar el non del non plus ultra, hubo que quitar el non y se quedó en plus ultra, ¿no?, porque era no más allá, pero a partir de que volvió Colón tuvo que ser ya más allá. El tango es un patrón americano que se integra en la música española como se integró el acompañamiento y la armonía y el ritmo de la petenera, como lo hizo el llamado fandango indiano, como fue en su día la zarabanda y la chacona. Y España, y en particular Cádiz, tiene en América un gran aliado que le ha proporcionado infinitos sones para hacer su propio lenguaje musical. En España estamos siempre hablando del Mediterráneo, ¿no?, la dieta mediterránea. Yo, que soy de Vigo, que soy atlántico como ustedes,
A mí cuando me hablan de dieta mediterránea me acuerdo de las nécoras y los percebes, ¿no? Que en el Mediterráneo. Vamos ahí. Entonces, me parece muy bien, pero yo creo que nuestra cultura es atlántica, porque realmente lo que cambió el semblante de España históricamente fue el descubrimiento de América. Y lo importante no es 1492, es 1493, cuando vuelven, no cuando van. El tango no es más que un ritmo de aquellos antillanos que llegaban a este muelle, que recibían la gente en las torres, que viene el barco, no solo esperaban el oro y la plata, o las cosas que traían los barcos, los familiares, los marineros, los soldados, la propia tripulación, las compañías de teatro, sino todos aquellos sones que volvían, que traían esa gente, porque el viaje hay que pensar que duraba 40 días de media. Y claro, el otro día subí yo a un blog que tengo, el Afinador de Noticias, una noticia sobre la guitarra en los barcos, ¿no? La guitarra era un instrumento obligado en los viajes a América, porque claro, cuando estás 40 días en medio del océano, pues sacas la guitarra y de alguna forma, ¿no?, pues cantas y alivias las penas, ¿no? Y hay una letra antigua de petenera que dice: la petenera, señores, nadie la sabe cantar, solo los marineritos que la cantan en la mar. Algún día habrá que estudiar más a fondo cómo fue esta labor, ¿no?, de los barcos y de la actividad musical en los barcos, cosa que va a ser complicada de documentar, ya que estas cosas no quedan en los papeles, solo queda 2 lingotes de oro y 3 monedas de plata, ¿no? No queda y se cantó un tanguito, ¿no? Pero vamos, que en esos barcos regresaron estos sones, desembarcaron aquí los gaditanos, como venían de América. Ellos no pensaban que estaban importando una música extranjera, ellos estaban convencidos, estaban haciendo una música de una provincia española que se llamaba La Habana. O sea, ellos no consideraban Cuba como un país extranjero, sino como una... Vamos, Cádiz estuvo más cerca de La Habana que de Madrid durante siglos. O sea, la correspondencia que hay con Cádiz, con La Habana, es continua, mucho más que la que puede haber con Madrid, o por supuesto, la que puede haber con León, por ejemplo, ¿no?, o con Santander, por decir otra comunidad que en Cádiz hizo mucho también, aportó mucho a la música, sobre todo a las letras, ¿no? Y bueno, esto era la historia del tango que os quería contar. Si tenéis alguna cuestión, estaré encantado de contestaros, y muchas gracias por la atención. Desde el Aula de Cultura del Carnaval de Cádiz estamos potenciando, junto con los distintos colectivos carnavalescos, el designar el tango de los anticuarios, El tío Latiza, designarlo como tango oficial del Carnaval de Cádiz. Me interesaría saber tu opinión. No, yo estoy totalmente de acuerdo. Si hay un tango que ha dado la vuelta al mundo y que es universal, es más, se conoce, mucha gente dices Cádiz y salen por ahí, ¿no? Hasta el punto de que hay un número de Paco de Lucía que se llama Tango de las Viejas Ricas, que lo que toca es el tango del tío Latiza. O sea que a mí me parece muy bien, ¿no? Incluso hacerle su partitura, ¿no?, que hay muchas transcripciones, ¿no?, del tango del tío Latiza, y por supuesto que merece, más que ningún otro, creo yo, ese honor, ¿no? En ello estamos. Gracias por tu Me parece apreciación. muy buena iniciativa. ¿Alguna preguntilla más? Bueno, pues muchas gracias. Qué bien.